Elena Poniatowska publicó su primer artículo en 1954 en el Excelsior. A partir de ese momento, su carrera periodística fue intensa. En ese año de arranque de su carrera periodística, publicó más de 300 entrevistas. Ella dice que los días en que no apareció debió haber estado enferma y que le pagaban muy mal. Desde entonces, Elena ha sido incansable, ha dado su voz a los sin voz, ha extendido su voz en la crónica, el testimonio, el artículo de fondo, la novela, multipremiada, es orgullosamente Premio Nacional y hoy vamos a conversar con ella aquí, en el corazón de Chimalistac, muy cerquita de la capilla de San Sebastián Mártir, donde ella vive. Acompáñenos en Palabra de Autor. Qué bueno que estén con nosotros en Palabra de Autor. A mí me da muchísimo gusto, Elena, que nos recibas en tu casa, que podamos, en esta casa rodeada de libros, en tu espacio personal. De veras es un acto generoso y muy amable. Y qué bueno que podamos platicar con Elena Poniatowska, que significa tanto para tantos, que le ha dado voz a tantos, que ha extendido su voz en los escritos y ahora de viva voz queremos que nos cuentes cosas. Eso que tú sabes hacer muy bien, conversar, ha sido parte de tu oficio. Y a mí me gustaría empezar por el principio, por la Elena. Y yo recuerdo haber leído que había siempre sobremesa en tu casa antes de venirte a México y que en esa sobremesa los niños no hablaban, que hablaban los mayores. ¿O estaré equivocada y lo leí por ahí? No estás equivocada, pero es que nosotros, mi hermana Kitsia y yo, vivimos con nuestros abuelos. Vivíamos con André Poniatowski, mi abuelo, que además fue escritor, y con mi abuela que se llama Elizabeth Sperry, que era la abuela más linda y más clásica del mundo y más buena, que hablaba mal francés porque era norteamericana. Era de California. Estamos hablando de antes de que te vinieras a México. Estamos hablando nosotros llegamos a México en 1942. Mi hermana, mi madre y yo. ¿Y tú hablabas? Por Bilbao. Por Bilbao. En un barco que vinieron muchísimos refugiados que se llama el Marqués de Comillas. El famoso Marqués de Comillas. Sí. ¿Y tú tienes recuerdos de ese viaje? Sí, recuerdo el mar, que me dijeron que no me podía tirar al mar ni caer en el mar, que veía yo el mar, esa capa así, que brillaba de distinta manera. Y luego había un niño, yo ya tenía 9 años, y había un niño que su papá hacía las cintas de las máquinas de escribir que se llamaban Cores, K-O-R-E-S. Esas que les cambiábamos a las máquinas luego y nos manchábamos. Todas negras. Y ese niño siempre me lo encontraba yo. Y luego de repente ya no me lo encontraba y me perseguía, me daba miedo. Y luego una vez que ya no me siguió, no me persiguió o le gustó otra niña, entonces yo le dije a mi mami, ay, César, el amor, es eso el amor de que nunca de que cuando tú te buscan tú no quieres y cuando tú quieres ya desapareció todo. Y tu madre era mexicana, pero hablaban francés en tu casa. Mi madre era mexicana, pero mi madre era una mexicana que perdió sus haciendas. Mi madre nació en París y mi abuela, su madre, nació en París. Entonces eran totalmente, en el fondo, muy francesas. Venían a México de vez en cuando a las vacaciones, venían a las haciendas. Y de todos modos el español no había entrado en tu vida. No, para nada. ¿Tú leíste tus primeros libros en francés? Sí, todo en francés. ¿Y te acuerdas de aquellos libros en francés? ¿Eran en el barco, eran en París? ¿O todo el tiempo había libros? En el barco yo creo que era nada más el mar, pero ya llegando pues no, pues seguí leyendo en francés porque fui a una escuela francesa, al liceo francés, todo en francés. Y en mi casa se hablaba francés e inglés. Y entre tus asombros por México debe haber estado tener que aprender un idioma, ¿no? Sí, pero en la calle lo aprendí. Por eso tienes este oído tan afinado. Sí. Bueno, no sé si tan afinado, pero por eso digo un montón de equivocaciones. Así yo decía,
vide durante mucho tiempo, dije vide en vez de yo vide. Y decía, todavía me cuesta trabajo decir bien ciudad, siempre decía ciudad. Decía un montón de cosas chuecas y además tampoco sabía escribirlo. Don, yo ponía acento, todo lo que on me llenaba Calderón, bueno, Calderón olvida, decía, todo ponía acento. ¿Y ese México al que tú llegaste, tenías algo en el imaginario? O sea, vienes de un país, de una Europa en guerra, ¿no? Ajá. ¿Pero sin conciencia de la guerra o Bueno, sí? yo tenía una imagen horriblemente negativa de México porque mi abuela norteamericana, nosotros vivíamos con ella y recuerdo que ella no estaba nada contenta de que nos fueran a separar de ella, que mi mamá hubiera decidido venir a México. Y todas las noches nos sentábamos, mi hermana aquí a su lado y yo aquí, y ella tenía muchas de esas revistas amarillas que todavía existen, que se llaman National Geographic Magazine. Entonces nos las enseñaban y había muchos números dedicados a África. Y había uno de que unas mujeres o unos hombres así con un hueso aquí atravesado en la cabeza y los pechos hasta por acá. Y nos decía, "You see children, this is Mexico." Y entonces nosotros estábamos persuadidas que llegando aquí pues nos iban a atravesar un hueso y que nos iban a perseguir algo, porque ella hizo toda esa propaganda en contra de México y al contrario, llegamos y nos encontramos a otra abuelita, Amor Iturbe, bueno, Iturbe de Amor, muy cariñosa y llena de perros. Porque ella recogía los tuertos, mancos, cojos en la calle. Entonces vivimos en la calle de Berlín. Ya nadie vive por ahí. En la Colonia Juárez. En la Colonia Juárez. Creo que ahora se está volviendo digamos, ¿no? Se abandonó mucho y ahora está volviendo a ser habitado en estas casas porfirianas, ¿no? Sí. Muchas de ellas todavía. Sí, muy bellas. Y ahí fue, me imagino que el asombro por México, que no era el del hueso atravesado, ahí debe haber... el gusto, la sorpresa, y obviamente fuimos niñas consentidas, niñas con una niñez muy bonita, ¿no? Y ahí no sospechabas que ibas a agarrar la pluma un día. ¿O ya escribías cositas en lo privado? No, yo no escribía nada. Yo quería cantar, a mí me gustaba cantar en un cabaret. Y me dijeron que eso no sé, que no era apropiado. Pero sí, no, yo lo que tenía terror era no pasar de año, no entregar la tarea, no, ese tipo de cosas. O sea, que eras muy bien portadita. Sí, yo creo que era una niña que en el fondo quería que, pues como dice García Márquez, que él escribe para que todos los quieran. Yo ni siquiera era para que todos lo quieran, pero yo ni siquiera eso, por eso yo tenía mucho miedo de que no me quisieran. A diferencia de Kitsia, que hacía todo lo que se le daba a su regalada gana. ¿Es mayor o menor que tú? Es muy poquito, es 11 meses menor, somos casi gemelas. Cuates, pero es muy distinta, muy segura, entra pisando al español, parte plaza, así a los calvos les da un beso en la calva, así, y yo iba siempre detrás de ella para no tener yo que entrar a algún lado solita. ¿Y cómo es Elena detrás de la hermana? ¿Cómo es Elena que se va a un internado a Estados Unidos, ¿no? De monjas, una educación de... Sí, nos vamos después, cuando nace mi hermano, cuando mi padre regresa de la guerra, viene a México. Mi mamá pensó que íbamos a regresar a Francia, que hubiera sido otra vida totalmente distinta. Y no, a mi papá le gustó México y luego tenía esa idea, yo creo, de tener mucho éxito en México, triunfar en México. Y no le sucedió eso para nada. Y mi mamá decidió que nosotros nos fuéramos a Estados Unidos, un convento de monjas. Y yo me quedé 3 años y Kitsia solo aguantó 1. Y haberte quedado allá tiene que ver con, por ejemplo, con que estuvieras al tanto de lo literario norteamericano, ¿o no?
Bueno, sí, nos hacían leer. Yo no recuerdo que haya amado, nos hacían leer a Shakespeare, eso sí, y actuar también a Shakespeare. Me acuerdo que a mí me ponían a servir mucho vino en unas como jarras así, y yo era como la mesera en las obras de teatro. Y, y también había una revista que se llamaba el Centavo Literario, y yo era la tesorera. Yo siempre, toda la vida he sido tesorera de todo. Ay, Cuando el qué difícil, ¿no? terremoto, las costureras me hicieron tesorera, pero por unas razones decían, es que Elena no va a robar, fíjate lo que es la corrupción de México, es que ella no va a robar. Hasta para ser tesorera en 1985 de las costureras, decían, bueno, pues alguien que no robe, ¿te imaginas? Creo que Sor Juana también fue tesorera del convento de San Jerónimo, ahorita me estaba acordando. Ah, sí, y yo fui tesorera de Eden Hall, ahí, pero toute proporción gardée, porque pues te imaginas, Sor Juana. Y esa Elena que regresa a México, estás hablando de una Elena como bien portada, dócil, tímida, y de repente es una Elena que se vuelve periodista en una especie de arranque de deseo, ¿no? Sí, bueno, fue en 1900, yo me inicié en el periodismo en 1953. Pero ya querías hacerlo. ¿Tú te gustaba? No, ¿Qué te gustaba? yo veía, había en el Excelsior unos artículos de una periodista que yo quise Bambi, Ana Cecilia Treviño, que se casó con Gironella, sí, el pintor, y después con Matías Goeritz. Le decían Bambi porque tiene unos ojos así enormes. Y en esa época se pasaba la película de Walt Disney. Entonces ella hacía entrevistas. Entonces yo entré también a Excelsior a hacer entrevistas. Y después al año ya me cambié de periódico, me fui a Novedades. Hablábamos del periodismo, Elena, de tu arranque y de cómo en un año hiciste 300 y pico entrevistas. Bueno, cuando me inicié estaba bien chavita, entonces tenía muchísimo ánimo. Y luego a mí me decían que el periodismo es pésimo para ser escritor, pero el periodismo fue como mi escuela. Además de no ser periodista, ¿cómo me hubiera acercado a Alfonso Reyes, a Dolores del Río, a Octavio Paz, incluso a Carlos Fuentes, que era casi mi contemporáneo, pero ya era muy brillante, ya estaba por publicar La región más transparente, en todo Juan Rulfo. Entonces, todos ellos yo tuve acceso gracias al periodismo. Y luego, bueno, les hacía la entrevista, pero eran sumamente amables y cordiales. Entonces me platicaban más cosas, me enseñaban sus libros, me invitaban a comer. Entonces hizo todo un ambiente, pues para mí un ambiente casi de cuento de hadas, ¿no? Y en esa época había, yo creo que 3 miserables periodistas mujeres. Había Elvira Vargas, que ella hacía, ¿cómo se llama? Editoriales, opiniones así muy sesudas sobre la situación. Luego, pero ella muy simpática, era una gran nadadora. Y fíjate que se estaba ahogando un guarura de Lázaro Cárdenas y ella se metió al mar y lo sacó. Lo agarró así, del pescuezo y se lo llevó a la orilla. Y tenía unos ojos que se burlaba de ti, que echaban chispas. Y luego estaba otra Rosa Castro, también después vino la China Mendoza y Bambi, Ana Cecilia Treviño, pero no había muchas, había muy pocas mujeres. De hecho, tú fuiste la primera en ganar el premio, la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Periodismo, sí, ¿no? Pero no me acuerdo en qué año, pero ya fue 70 mucho y más, algo, ¿no? Sí, ya fue unos años más tarde. Ya las mujeres estaban siempre refundidas en sociales, tenían que hacer crónicas de bodas, de showers, que le decían chubascos, lluvia de regalos y de fiestas así. Pero, y sí, y no decían que una mujer podía, yo nunca vi una mujer en la redacción.
Pero tú llegabas, tú trabajabas, o sea, me gustaría mucho saber, ¿tú grababas? Tomabas no notas se nada más. grababa, tenía muchas libretas, todavía las tengo, y apuntaba. Sabía taquigrafía, pero nunca la usé del terror. Bueno, me sé 4 palabras: la, estado y mamá. Son las 3 que tampoco se repetían tanto, porque aprendí la mala taquigrafía. La buena era la Pitman, y yo aprendí una que se llama Greg en San Juan de Letrán. Entonces casi no la usaba y apuntaba lo que me decían. Ahora acabo de releer una entrevista que le hice a Ibargüengoitia, todo enojado, diciendo que él no me había dicho todo lo que yo apuntaba, que yo inventaba todo así. Y hacía, pero de veras, un trabajo muy apasionado y para mí apasionante. No sé si para mi familia también les parecía un poco que yo estaba un poco chiflis porque le dedicaba demasiado tiempo, ¿no? Me imagino que tenías que dedicarle casi todo el tiempo, ¿no? Entre entrevistar, luego anotar y luego pasar a Maggie, y luego entregar, ¿no? Porque no sí, había sí. manera de Y fax. además ganaba más la cocinera de mi casa que yo, como 350 pesos. Y luego, si decía yo algo más, en el Excelsior te acostumbraban, te multaban. Entonces me ¿Ah, multaban, sí? sí, me multaban. Me multaban si yo decía alguna impertinencia, no sé qué, me mandaban traer la redacción. Creemos que eso sí ha cambiado, ¿verdad, Elena? ¿O no? Ahora sí, yo creo que, bueno, en primer lugar, ahora hay cantidad de mujeres reporteras y bueno, directoras, ¿no? Hay ya directoras de periódico, ya es otra atmósfera. Pero siempre decían, a estas mujeres no, a estas reporteras no vamos a invertir un centavo en ellas, porque les ponían MMC, mientras me caso. Entonces, que se iban a casar, que qué diablos estaban haciendo, que no eran para sí, permanecer, había ¿no? cierto rechazo. Bueno, te echaban muchísimo los perros, ¿no? Te cortejaban mucho, que un café, güerita, Elenita, y no sé qué, pero era muy tú no vas a llegar a nada. Y mira, ¿verdad? Ahorita se Sí, tendrían era que comer sus palabras. Sí, te hacían así, te rebajaban mucho. Pero tú ya querías ser escritora porque entraste al Centro Mexicano de Escritores y estamos hablando del 58, ¿no? Sí, yo entré al Centro Mexicano de Escritores cuando estaba todavía puros muertos: Salvador Elizondo, estaba Juan García Ponce, que yo lo quería muchísimo. Era tu compañero de becario, digamos. Era mi compañero becario, y había siempre un becario gringo, y a eso no se acostumbra, o 2 becarios gringos. Había 4 mexicanos y 2 gringos. Y cada quien escribía lo que quería, lo que podía. Y obviamente ya no nada más era el periodismo, sino que además tú estabas ya con un proyecto de escritura. Sí, yo sí tenía ganas de escribir, pero pues me costaba muchísimo trabajo también, ¿no? Porque tienes que tener mucha fe en ti mismo para escribir, ¿no? Y yo siempre me agarraba, incluso en la conversación con los demás, decía, Mónica Lavín dice, yo no decía lo que yo decía, dice que esta casa está muy descuidada y que la alfombra ya hay que cambiarla, pero yo siempre, en vez de decir yo digo, y siempre, luego después dije, Monsiváis dice, Guillermo Haro dice, toda la vida, yo creo que por eso hago tanta entrevista, para decir lo que dicen los demás y nunca tener que decir lo que yo digo, ¿no? Eso es interesante. Cómo eso se volvió pues una técnica y luego un arte y, ¿no? Y luego el una forma de testimonio. ser, ¿no? Y una forma de ser, donde cada vez tu voz ha aparecido más, sin duda, ¿no? Sí, bueno, después en las descripciones, porque empecé a hacer entrevistas en que decía cuántas veces la esposa del entrevistado había entrado a ofrecer café, que se asomaba a ver qué diablo estaba haciendo, o cómo era la casa, o cómo era el entrevistado, cómo contestaba, cómo decía, que si se había lavado o no los dientes, en fin, yo me fijaba en todito. Como Y buena todo lo novelista, ¿eh? escribía. ¿Qué? No, digo, eso es de novelista, de narradora. Pues era como yo pensaba que había que decir todo, pero mira, a veces me metía en unos líos horribles, porque Tamayo una vez se enojó muchísimo conmigo. Bueno, no Tamayo, Olga, porque lo fui a entrevistar
y mientras yo estaba haciéndole las preguntas de cajón, yo oía que Olga estaba, yo creo, vendiendo en un pésimo inglés un cuadro de Tamayo. Y entonces yo oía que decía, "This picture is worth $20,000, this picture". Entonces yo apunté todo, y además con la pronunciación, ¿sabes? Como si yo fuera José Agustín, así de la onda, el inglés y no sabes cómo se enojaron. Dijeron que yo era una irrespetuosa y que era no sé qué. Y entonces pero ya después se medio contentaron, pero medio, nunca mucho. Totalmente. Luego hacían comidas y que todo el mundo ponderaba las comidas de los Tamayo. Y a mí nunca me dijeron, oye, estás muy cordialmente invitada, ¿no? Pero fíjate cómo eso imprimió, digamos, yo creo que sí inauguraste un estilo en México de hacer entrevista, ¿no? De cómo el entorno y la atmósfera también cuenta sobre el personaje, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, yo no sé si yo la inauguré, pero sí creo que el entorno en una entrevista o lo que sucede o si el entrevistado prende 2.275 cigarros o si se peina o se despeina o si hace viscos o si respinga cada vez que le haces una pregunta, pues todo eso yo lo ponía y eso antes no se acostumbraba tanto. Y para entonces ya publicas un libro de crónicas de domingo, ¿no? Todo empezó el domingo con un gran dibujante que ha sido injustamente olvidado, que se llamó Alberto Beltrán. Salíamos todos los domingos a un México que yo conocí gracias a él, el México más pobre, y entonces hice todas las diversiones de la gente más pobre los domingos. Incluso las muchachas que se ponían sus suéteres, se lavaban su pelo con una hierbita que te hace que el pelo rechine, que se llama chichicastle, se lo comen los patos. Entonces te tallas con eso, haces espuma, y entonces iban y se sentaban, a veces no tenían ni dinero para nada, y se sentaban en los camellones a ver pasar los coches, con sus suéter de cocolitos, lila o salmón, y ahí se estaban, y luego ya regresaban a ver a sus patronas como a las 9 o 10 de la noche. Bueno, algunas veces ya regresaban embarazadas, no sé si de un coche, pero regresaban embarazadas. Y ahí estabas viendo ya un México que no era el de los personajes, digamos, de los creadores, de los que dominaban la escena. Pero los creadores yo ya los vi, bueno, ya los vi, pues vi muy joven a Octavio Paz, que había regresado de París, desde luego a Fuentes, a Elena Garro, que era muy guapa y hablaba tan bajito, 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 ¿Ah, sí? que te tenías que acercar a ver si pescabas algo, y todos los señores se enamoraban de ella. Ella usaba pantalones, recuerdo, muy descalza siempre. Sí. Y qué buena novela es Los recuerdos del porvenir. Sí, ¿no? Y sus es una gran novelista, una gran cuentista. Sí. Los cuentos de colores son una maravilla, la Semana de Colores es una maravilla, y sobre todo creo que es una de las grandes autoras teatrales de México. Claro. ¿Y la pudiste entrevistar a ella? El Hogar Sólido, ay sí, varias veces, pero era muy difícil, era acercarse a Elena, era quedar atrapada, así como mosca en la miel, y te metía en todos los líos imaginables. A mí en Cuernavaca me hizo saltar una barda y había perros del otro lado. Y de una casa que era de un banquero que además le enamoraba, que se llama Tintino Legorreta, un alto. Y entonces me dijo que me saltara. Me dice, no, tú eres chaparrita, tú bríncate y nos abres la puerta, porque quería, no sé qué, desvalijar la casa, hacerle algo al banquero, pero con mucha coquetería, porque él le echaba a los perros, ¿no? Entonces me brinqué, y me dijo, no, tú tienes muchos perros, tu abuela tiene muchos perros, no te van a hacer nada. Y en efecto, fíjate, los perros no me hicieron nada. Hay que hablar de La Noche de Tlatelolco, Elena, ¿no? El libro emblemático, el libro que sin duda, esto que nos decías de dar voz a los otros, para tejer un tapiz que cuenta una historia que tenía que contarse, y que si no la has contado tú, ¿qué sería de nosotros sin La Noche de Tlatelolco, no?
Bueno, hubo otros libros, está Los días y los años, están también los libros extraordinarios de Monsiváis, porque Monsiváis hizo varios. Sí. Hizo no solo, bueno, te puedo decir es que hay cantidad de títulos de Monsiváis y giró casi hasta la hora de su muerte, siguió publicando sobre Tlatelolco, también Julio Scherer García hizo, entonces sí hay libros de Tlatelolco. Pero esta polifonía que tú construyes. Y un señor Juan Miguel de Mora sí. también hizo un libro muy valiente, él denunciando Tlatelolco. Entonces sí hay, Luis Espota también hizo un libro que se llama La Plaza, pero era como un fusil de todo lo que ya había salido, ¿no? Y recuerdo que Monsiváis y yo fuimos a denunciarlo o a decir que se había fusilado todo. A mí no me importó nada, pero Monsiváis me dijo, ay, tienes que venir, tienes que hacer, tienes no sé qué. Entonces sí hay muchos libros de Tlatelolco. Pero hay una formación emocional, o sea, los lectores de tu libro, que son generaciones nuevas también, sí, claro, ¿no? Que están muy lejos de aquella fecha. Hay una educación sentimental indudablemente desprendida de La noche de Tlatelolco, ¿no? Fue un libro que salió así porque todo el mundo repetía lo mismo, entonces yo lo fui construyendo, escogiendo según lo que me decía mi corazón, lo que más me gustaba de cada entrevista. Y entonces así se fue haciendo el libro. Que sería un poco la técnica que luego el documental tomó, ¿no? Testimonios que construyen entre todos Sí, y también un escritor alemán, me lo dijo José Emilio Pacheco después, Enzensberger, también hizo un libro y dice, ay, mira, ya te fusiló porque salió mucho tiempo después de hacer puros fragmentos, pero yo creo que ya debía de haber libros así que son múltiples voces que cuentan. Bueno, también Rashomon, ¿te acuerdas la película? Sí, también sí. Es ver la muerte a través de distintas personas, distintas voces. Y Tlatelolco pues era lo que yo iba sintiendo, lo hice rápido el libro, bastante rápido, y entonces la emoción fue la que me dictaba qué párrafos iba yo a meter. Y por cierto, por ejemplo, Eberto Castillo me dice, ay, usted vino 1 hora, 2 horas, estuvo conmigo y mire nomás lo que puso. Estaba sentido, entonces le dije, no, pero usted lo puede publicar después completo, como usted quiera, aquí está, lléveselo, ¿no? Claro, un trabajo de edición muy grande, ¿no? Para hacer un tapiz equilibrado. Ahí sí te tienes que exponer a que te digan, oiga, si yo hablé con usted 4 horas y usted pone 8 líneas, ¿qué le pasa? Usted está loca, ¿no? Pero eso fue, pues yo creo que el impulso emocional y el momento. El primer premio que no recibes, que te otorgan, es el premio Villaurrutia por este libro que tú claramente y consecuentemente como siempre has sido y con tu manera de pensar rechazas, ¿no? No era un libro para festejar, entonces yo hice una carta diciendo que quién iba a premiar a los muertos y más larga de lo que salió, y entonces obviamente pues no me dieron el premio. Y nunca, el Villaurrutia supongo que nunca me lo van a volver a dar jamás porque se sintieron altamente ofendidos, ¿no? Pero porque era Echeverría. ¿Qué? Era el tiempo de Echeverría. De Echeverría, ¿verdad? Sí, claro. ¿Te imaginas ir a recibir un premio así? No, desde luego era que no. Feo. Y además La noche de Tlatelolco fue rechazada primero hasta que te la publica, ¿no? Me la publicó, lo que era rechazado, lo que no se podía publicar absolutamente nada en los periódicos, porque había una orden de gobernación y una orden de la presidencia de que ya no se hablaba de ese tema. Entonces nunca se pudo, yo tenía todo el altero de entrevistas y de todo y no se podía publicar. Hasta que vino Neus Espresate, vio todo el montón de papeles y me dijo, yo te lo publico. Yo lo publico. Porque son muy de izquierda, la editorial era muy así, muy combativos. Pues tienen toda la escuela de la Guerra Civil de España y luego los amenazaron.
Entonces el director era Tomás Espresate, el papá de Nieves Espresate, y a él le dijeron que le iban a volar la imprenta. Y él dijo, miren, yo estuve en la Guerra Civil de España, sé lo que son los bombardeos, sé lo que es todo eso. Ese libro, ya decidí, ese libro se publica. Él fue el valiente, ¿no? Porque se coló alguien en la imprenta, dijo, ay, que se estaba haciendo un libro ahí subversivo, no sé. Hubo como un espionaje, salió la voz. Algo así. Pues sí, para que a él lo amenazaran. Claro. Y fíjate qué tiempo tan importante, tan interesante. Y luego en el 85, otra situación, desde luego, pero tú vuelves a recoger estos testimonios y a tejer, y a involucrarte y meterte con todos los dolientes, ¿no? De este momento tan difícil. Sí, ese libro, yo creo que yo lo que debí de hacer es sintetizar, sacar yo unas consecuencias, cosa que no hice. Cosa que sí hizo, por ejemplo, Carlos Monsiváis. Lo que Monsiváis escribió del terremoto es 1000 veces mejor que lo mío, porque él saca ideas, dice, por ejemplo, una frase bellísima, la democracia es la súbita importancia de una persona que antes pues no tenía ni voz ni voto, no importaba. Dice, bueno, no lo dice tan mal como te lo estoy diciendo, lo dice bellísimo y cuenta cómo una mujer le decían, bájese, bájese, se va a caer su edificio, ya salga de allí, salga. Y la señora decía, es mi casa, no me muevo, es mi casa, ¿no? Entonces él, y yo sí contaba todo, pero no sacaba las conclusiones que Monsiváis sí sabía sacar, ¿no? Porque tu manera también de abordar ha sido otra, y bueno, sin duda. Bueno, yo creo que también también me faltan aquí unas, ¿no? Es que Monsi, reflexionaba, bueno, sí, es muchísimo. La gran claridad, la luz. La maravilla. Más adelante, tu gran amigo, ¿verdad? Sí, pero era un amigo bien crítico. Ajá. Sí, yo fui su gran amiga también. Y por eso, mira, ahí es que no puedo dejar de mostrar este hermosísimo libro que acabas de publicar junto con el Fisgón, ilustrado por el Fisgón, Sansi Monsi. Monsi visto como un gato, Monsi como tú sabes que era, puesto aquí no solo para niños, porque tiene unos dibujos preciosos. Ojalá la cámara se acerque, ¿verdad? A este gato con lentes, con esa sonrisa, este gato muy lector, parecido. Este gato que también se iba de parranda por las noches, ¿verdad? Ah, sí, parranderísimo. Este gato... y rezaba también, era protestante, rezaba así en los templos protestantes, cantaba, allí cantan un chorro. Y esta es una manera de no extrañarlo tanto. Pues es una manera es que salió así, al Fisgón, realmente el libro es del Fisgón, porque el que hace este libro son esos dibujos espléndidos, pero sí, es un libro de homenaje a él, pero después yo creo, porque tengo miles de entrevistas con él, pero a mí no me gustaba nada entrevistar a Monsiváis porque igual que Octavio Paz, 2 personas eran así, todo se lo tenían que enseñar y empezaba a corregir, empezaba a decir, no, eso no me lo preguntes, no, eso no lo pongas así, entonces ya te quitaba toda tu espontaneidad y pues ya estabas como con la discípula frente al maestro, y que ya tú hiciste la tarea, pero te están calificando y eso a nadie le interesa. No. Y estas entrevistas te llevaron a conocer a Guillermo Haro, el astrónomo, ¿no? Y eso sí, yo lo conocí, y me trató de la patada, pero yo me vengué porque me casé con él, entonces después yo fui quien lo trató de la patada. Y entonces entraste al mundo de la ciencia también. Y entré, sí, pero fíjate que no te creas que lo conozco bien, pero sí tengo un gran afán de conocerlo más, de saber más, de entender, ¿no? Porque para nosotros es muy difícil
porque la ciencia es cada quien hace un pedacito chiquitito, ¿no? Es como, y entonces te dicen cosas que te resultan difíciles, ¿no? ¿O tú sabes mucho de ciencia? No. ¿No sabes? No, estudié una carrera científica, pero me di cuenta que es que la ciencia es enorme y asombrosa. Pero sí estudiaste. Estudié. Tuviste esa suerte. Tuve esa suerte. Y por eso también me llama la atención qué sabroso haber ido a Tonancintla con tu marido a ver ahí en el telescopio, ¿o no pasaba eso? Sí, me llevó alguna vez en la noche, pero él recuerdo, es muy bonito porque se abren todas las compuertas despacito del telescopio, así. Y me acuerdo, él se subía a una plataforma con la consola y solo cabía un astrónomo, entonces yo me quedaba abajo, sentada esperando. Pero me impresionaba mucho cómo se abría y se empezaba a ver el cielo. Y un día me decía el enano, porque soy muy chaparrita, le decía, el enano, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Cuando se acordaba. Y entonces una vez se enojó porque le dije, a mí me pareció tan bonito que le dije, rezo. Estoy rezando, no le gustó. Me dijo, ay, para eso te traje, porque él obviamente no era... Pues no, era, supongo, ateo, ¿no? Claro. Y La piel del cielo, novela que tiene que ver con tiene sin que duda, ver con él, pero es muy inventada, tiene muchas cosas muy inventadas, las relaciones amorosas. La parte científica sí tiene que ver con él, pero también sin saber nada de ciencia. Yo creo que es un libro muy fallido. Y ganó el Alfaguara. Has ganado muchos premios, Elena. Cada libro gana un premio. Sí, pero ¡qué maravilla! Es que te dicen que ese año, es que todo es tan aleatorio, Mónica, te dicen que ese año llegaron puras porquerías, entonces ganas tú. No, es verdad, hay años que llegan libros buenísimos, pero no lo pueden declarar vacío, entonces dicen, bueno, pues este es el más pasaderito, pero no te creas que es así porque dicen, oye, esto lo escribió no sé, Shakespeare. Las mujeres y la literatura las has escrito bueno, tienes Tinísima, Tina Modotti, Leonora Carrington, tus 7 cabritas, todas estas mujeres tan originales, tan aguerridas, distintas. Y a mí me interesa Elena. Me interesa cómo le ha hecho Elena, también ya nos contaste periodismo, tu manera de ir buscando una voz, tus asombros y la vida cotidiana, 3 hijos, un marido. ¿Cómo fuiste haciendo? ¿Cómo se podía o no se podía? ¿Se puede o no se puede? Sí, pero para mí es un tema un poco doloroso porque yo siempre siento, pero mis hijos me dicen, ya mamá, bájale mamá, por favor, enchúfate, porque yo siempre estoy sintiendo que no fui buena mamá, que no me ocupé lo suficiente de ellos, que los acostaba demasiado temprana para poder hacer lo mismo, lo mío, y que fui así bien egoístona. Entonces siempre, y mi vida, además como a mi edad piensas muchísimo en el pasado, entonces todo el tiempo como un rosario repasando todas las cosas que hice mal, que son todas o que son miles. Entonces es un tema que no es bueno. Yo pienso que bueno, qué bueno que fui periodista, qué bueno que también escribo, pero ahora estoy condenada a escribir. Y es horrible, estoy condenada porque ya no, ni modo que me meta de bailarina, ¿no? Ni modo que me vuelva bataclana. Lo del cabaret que querías, ¿no? No puedo hacer nada más que escribir porque ya es lo propio de mi edad. Entonces ya mis hijos, unos viven en Puebla, otros viven en Mérida. Entonces estoy solita aquí, digo, bueno, pues me siento y digo, pues a fuerza, ¿no? A fuerza tengo que escribir y pienso, bueno, a ver, ¿qué van a salir? ¿Qué correas? ¿Cómo le voy a hacer? Y a veces no tengo ganas y a veces quisiera haber hecho otra cosa. A veces es la escritura, se vuelve ¿cómo dices? Una especie de... A veces quieres salir por la puerta y... Se vuelve una condena, entonces ya estoy condenada a eso. Ya no puedo hacer otra cosa, y escribir forzado se nota luego,
cuando algo no te sale. Y luego también toda la vida he hecho 100,000 entrevistas. Siempre lo que, por ejemplo, Leonora Carrington, yo la fui a ver desde joven, entonces me la sabía muy bien y empecé una novela basada en ella, que la tengo por allí, que tiene como 250 páginas y de repente pensé, ¿pero qué estoy haciendo? En vez de ver, le puse Fiona. Me dijeron, no, Fiona, no le pongas porque es una vaca que sale, es un personaje de los monitos verde, no sé Creo de que qué sí, sí. Fiona. Y me dice, no, quítale eso. Y luego empecé a decir, bueno, ¿por qué no hago directamente ya Leonora? Pero le inventé un titipuchal de cosas que no son verdad, ¿no? Y también, pues, Tina Modotti, eso fue a petición de Gabriel Figueroa, el camarógrafo. Querían hacer una película sobre Tina, y habían hecho una película que hizo Isabella Gianni sobre esta mujer que se pegó un tiro. Antonieta Rivas Mercado se pegó un tiro en el altar mayor de Notre Dame, que lo tienen que desacralizar, lo cierran a los fieles durante muchos días. Entonces, Tina, pues yo nunca la vi ni nada, pero ya hice como una novela, pero con datos los más reales que yo pude conseguir, las entrevistas que hice. Y sigo, no sé hasta cuándo va a ser eso, pero a veces muy en detrimento mío, porque dicen, ay, y he hecho cuentos, pero nadie los lee, yo creo. A mí me gustan tus cuentos, no, Elena, pues, pero es que nadie lee cuento. Hay que hacer que lea cuento la gente. O novelas, y entonces ya todo soy como, el periodismo abarca todo, y entonces todo ya lo que hago es puro periodismo, según. Entonces tú te quieres escapar, yo siento que hay una novela que tú no has escrito y que quieres escribir, a pesar de que digas que es una condena. No, pero sí voy a hacer, sí lo estoy haciendo. Ahorita ya empecé otra que me está costando mucho trabajo. Ya entregué la biografía de Guillermo Haro, porque a raíz de La piel del cielo, como todo el mundo me decía, ay, es tu marido. Sí, la parte científica sí era mi marido, pero no es la novela, no es su vida. Entonces me sentí de la patada porque él quedaba muy mal ahí en la novela. Bueno, quedaba como él no era. Entonces hice su biografía ya con mucho cuidado, con numeritos y con llamadas, todo así. Pero eso no lo hice yo, lo hizo Sonia Peña, que me ayudó, que es lindísima, que me dijo, no, aquí se pone 18 y luego aquí abajo 18 y se pone, ¿sabes? O sea, muy formal, así con pie de página. Sí, y lo hice con mucho cuidado, todo eso, y va a salir ahora. Y entonces después quiero hacer una, porque la entrevisté también muchas veces, que es esa fiera, que se llama Lupe Marín, la esposa de... Otra de las mujeres de Diego. Sí, no Frida Kahlo, es antes de Frida Kahlo, y es muy brava. Y ella está ligada también a otro hombre muy misterioso, que se llama Jorge Cuesta, que atentó con un poeta que hizo un gran poema al dios mineral, muy inteligente, químico. Le decían el alquimista, tenía todo un background, toda una carrera científica, y era de Córdoba, Veracruz, y ese hombre atentó en contra de sí mismo. Y yo creo que es muy fascinante él, y nadie como que lo conoce mucho. ¿Y a ti no se te han acabado esos asombros por estos personajes? ¿No? Bueno, por Lupe Marín hay mucho asombro, por Jorge Cuesta hay terror. Es un hombre, porque me cuesta mucho trabajo, alguien que está todo el tiempo queriendo matarse, ¿no? Claro. ¿No? Sí, porque tú has apostado por la vida, por dar la batalla. Sí, bueno, sí, pero también soy medio, pero en fin. Entonces tengo eso en el tintero, y luego tengo un libro que no lo he podido hacer porque no sé lo suficiente de historia. Quiero hacer uno de los Poniatowski, porque cuando llegué a México ya no supe nada de mi familia paterna, y no supe nada, por ejemplo, de ese último rey de Polonia que fue Stanislao Poniatowski, que he leído y me ha caído muy bien porque era
de lo más le gustaba el arte, le gustaba la pintura, era muy cortés y además se enamoró, las gentes que se enamoran así, no sabes cómo me gustan, se enamoró loco de Catalina la Grande y ella lo hizo rey de Polonia y entonces para quitárselo de encima porque ella le había echado el ojo a otro y entonces él le escribía, yo no quiero ser rey, yo quiero estar en tu cama, pero jamás lo tomó otra vez en su cama porque creo que esa mujer tuvo como 22 amantes o 25. ¿Te imaginas? A lo largo de una vida, a lo largo de 45 años, porque se murió. Y eso debe haber empezado a los 15, o sea, eran muchos por año, ¿verdad? Pues no sé, pero fíjate, hacía lo que quería. Había grandes bailes y una ordenanza venía a decirle al elegido, al que ella había elegido, usted vaya a la recámara, no sé, después, ya, usted ha sido seleccionado. Y María Luisa Puga, que es una escritora que yo amo mucho, que amé muchísimo, que fuimos amigas, me contaba que cuando le gustaba a alguien en una fiesta, ella daba fiestas aquí en Coyoacán, donde vivía, decía que ella cuando estaban ya en los bailes les decía al que le gustaba, tú te quedas. Eso yo me moría de la admiración de que fuera tan atrevida, ¿no? Qué maravilla, pues yo quiero a esa novela, Elena. Dale preferencia a esa, se me antoja. Porque es que no sabes todo lo que tengo que leer. En primer lugar, no hay nada en español, tengo que leer en francés, tengo que leer en inglés. Son unos libracos así. Lo empecé, no le entendí nada. Yo no sé ni los reyes, sé los reyes de Francia, es lo único que sé. No sé nada. De Napoleón sé muy poquito. Hay un personaje maravilloso, una polaca, María Waleska, que fue su amante de Napoleón y que Poniatowski le hizo como de correveidile, ¿cómo se llama? De Celestino, pero otro Poniatowski, José Poniatowski. Entonces sí, eso lo quiero hacer, pero bueno, deja tocar madera porque... No, claro que lo vas a hacer. Que me da tiempo, pero primero voy a terminar Lupe y mientras, a ver, leo Poniatowski, pero fíjate que leo poquito, me canso, me empieza a llorar así, y ya los ojos, entonces, no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que leer, pero son unos librotes. Yo sé que lo vas a hacer, porque gracias. Eres una incansable y aquí estamos esperando los lectores. ¿Te ayudamos a leer? Ahí estamos contigo, pues Elena. Sí, me haces una sinopsis, pasó esto, lo otro, sí, eso sí me ayudaría porque tengo que leer y luego, otra tragedia horrible, leo y se me olvida lo que leí. Estoy frita. No. Sí, pero bueno, de todos modos lo voy a hacer. Fíjate la maravilla, tener proyectos y tener sueños y tener el deseo de seguir hurgando y contando historias. Te agradezco enormemente esta conversación aquí en tu casa, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Palabra de Autor. Nos vemos para otra emisión la semana siguiente. Que tengan una buena noche. Acompañar a Ignacio Bernal, director del Museo Nacional de Antropología, a descubrir un México que aún sigue enterrado, emociona a Leonora. Bernal le enseña que para reconstruir una cultura, lo más importante son los objetos de la vida diaria y los recoge con cuidado. Nadie se da cuenta de lo que vale esto. Puede explicarnos todo lo que fuimos. A los cacharros los barre con un pincel muy delgado para quitarles la tierra y preservar el saber que pueden darle. Cuando Santiago Luna, un ayudante, encaja un punzón en el suelo y hace palanca para ver qué saca, Bernal se enoja. Estamos sobre un objeto que corre el riesgo de romperse con la presión. Usa la brocha o el pincel. A Leonora le tiende una vasija. Tómala con las dos manos. Esta pieza es única. Si se ven manchas sobre el pasto, el arqueólogo se detiene. Esperen, quizá debajo hay una tumba. Camino sobre un tambor, confirma Leonora. ¿Por qué no hundimos una varilla para ver qué encontramos?, ofrece Santiago Luna.
golpea la tierra y si suena hueca es que abajo hay un vacío. Entonces, es probable que encontremos una tumba. Al ver la emoción de Leonora, Ignacio Bernal le propone pintar una obra sobre el mundo maya para el Museo Nacional de Antropología. Tu mural estará frente al de Tamayo. Lo único que Leonora sabe de los mayas es que fueron astrónomos y los más cultos e ingeniosos de los mesoamericanos. Antes, necesito conocer a los mayas. Itzamna podría ser el Yahvé de los judíos. Nunca he pintado nada tan grande como un mural. Gertrude Doby tiene una casa que llama Nabolón en San Cristóbal. Allí puede recibirte. El viaje a Chiapas resulta agotador. La carretera da muchas vueltas. El asfalto arde como el automóvil, pero la grandeza del paisaje la recompensa. El agua brota de todas partes. De pronto, a la hora de subir de Tuxtla a San Cristóbal, entre la frondosidad del bosque, aparece un punto rojo que llamea al pie de los árboles. Una mujer con los hombros cubiertos por un tapado incendia la selva con su color estridente. ¿Qué es esta aparición? El rojo se mueve. Danza bajo la copa de los árboles. La madera canta. La mujer camina con un haz de leña sobre los hombros y su quexquemetl ilumina el horizonte verde. Un árbol extraordinario extiende sus ramas como alas. ¿Qué árbol es ese? Es una ceiba, le responde el conductor.